Bienvenido, estudiantes. Les saluda la profesora Jenny Contreras y la tía Vanessa Venegas. Hoy en clases veremos patrones numéricos. Patrones numéricos de adición y sustracción. ¿Cómo se puede identificar el patrón de una secuencia? Primeramente debemos saber qué es un patrón. El patrón es una regla que permite formar una secuencia, la que puede realizar aplicando la misma operación repetitivamente a cada número obtenido. Veamos el primer caso. Dado el patrón y el primer término de una secuencia. Aquí se nos va a presentar una secuencia. Comienza con el término 6, continúa con el 16 y debe continuar con otros números o términos. Pero sabemos que aquí debemos sumar más 10 para poder completarla. Entonces, sabemos que el primer término comienza con 6 y debo ir sumando así sucesivamente para poder saber cuál es el término que continúa. Entonces, a 6 le sumamos 10, sabemos que es 16. Y si a este 16 yo le sumo 10, me da 26. Al 26 le puedo sumar 10, me da 36. Y si al 36 le sumo 10, me da como último término 46. Entonces, en la actividad 1 debes completar la siguiente secuencia de acuerdo al patrón dado. Continuamos con patrones numéricos de adición y sustracción. En el caso 2 vamos a identificar patrón dado una secuencia. Veamos el ejemplo. Comenzamos con el 45, continúa esta secuencia con 40, continúa el término 35, 30 y termina en 25. El primer término podemos identificar que es el 45 y que hay una diferencia entre el segundo término de 5 y así sucesivamente. También podemos observar que esta secuencia es descendente porque los números no van en aumento, van disminuyendo, ¿cierto? Entonces podemos identificar que el patrón de esta secuencia es restar 5. Entonces en la actividad 2 debes determinar el patrón de las siguientes secuencias. Recuerda, ver las cantidades que hay en cada uno y en otro en diferencia para poder descubrir cada patrón. Continuamos ahora con el caso 3 de patrones numéricos de adición y sustracción. Aquí vamos a determinar el término siguiente de una secuencia dada. Entonces vemos el ejemplo. Comienza con el término 3, continúa con el 10, continúa con el 17, después con el 24 y hay una incógnita. Entonces, si se nos pide identificar el número de la secuencia, el primer término sabemos que corresponde a 3. Luego podemos identificar que hay una diferencia de 7 entre el término 3 y 10. Y así sucesivamente. Entonces, sabemos que tenemos que sumar más 7. Entonces, ¿cómo sabemos el último término? Fácil. Al 24 le agregamos 7 y sabemos que el último término es 31. Entonces, en la actividad 3 debes determinar el término que falta en cada secuencia y escribe el número que corresponde en el último recuadro. Continuamos con los patrones numéricos de adición y sustracción. Caso 4. Determinar el término faltante de una secuencia dada. Veamos el ejemplo. Esta secuencia comienza con el 5, continúa con el término 11, una incógnita, 23 y termina con el término 29. Entonces, sabemos que el primer término corresponde a 5 y luego podemos identificar que entre el primer y segundo término hay 6, ¿no es cierto? En aumento. Y también podemos identificar que entre 23 y 29 también hay 6. Entonces aquí el patrón podría ser más 6. Entonces, ¿cómo puedo descubrir el número incógnito? Fácil. Aquí tendríamos que sumarle al 11, 6 y esto nos da 17. Entonces en la actividad 4, tú debes escribir dentro del recuadro vacío el término que falta en cada secuencia. Recuerda identificar el patrón.
En la actividad 4.2 debes escribir dentro del recuadro en blanco la secuencia que falta, o sea, el término que falta a la secuencia. Para eso debes poner en práctica todos los casos que hemos visto. Además, se te van a presentar los otros casos de adición y sustracción. Debes identificarlo y para eso recuerda identificar bien el patrón. Si la secuencia va de manera ascendente, descendente, el primero, el último patrón, el último patrón que se te ha dado, para poder identificar bien cuál es el número que falta. Recuerda buscar las diferencias, recuerda identificar los términos primero, segundo, anteriores, para poder realizar bien esta actividad. Ahora vamos a ir con patrones numéricos de multiplicación y división. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Hay patrones que no sean de adición y sustracción? Sí, claro que sí. Podemos construir secuencias y patrones que implican operaciones de multiplicación y división, como los casos que veremos a continuación. En el caso 1, dado el patrón, el primer término de la secuencia. Bueno, aquí se nos va a pedir formar una secuencia de patrón multiplicando por 2, ¿ya? Y el primer término que se nos va a presentar va a ser el 4. Entonces, si yo tengo el primer término con 4 y debo continuar en una secuencia, 4 por 2, en este caso, ¿qué es lo que nos necesita? Sería 8, ¿no es cierto? Y si multiplico este por 2, debería darme un número y así continuar. Pero ¿cómo la completo? Bueno, fácil, porque sabemos que nuestro primer término es 4 y debemos multiplicar siempre en 2. Entonces, el término que vendría, por ejemplo, después del 8, sería después 8 por 2, nos da 16, y así multiplicar sucesivamente. El 16 por 2, en este caso sería 32, y 32 por 2 sería 64. Entonces, la actividad 5 debes completar las secuencias según el patrón dado. Continuamos con patrones de multiplicación y división. Ahora vamos con el caso 2, identificar el patrón dada una secuencia. Aquí se te va a presentar la siguiente secuencia. Comienza con el término 81, pero lo dividimos en 3 y me da 27. Entonces, para continuar con esta secuencia, debo seguir dividiendo en 3, 27 en 3, así que me da 9, y continúo, 9 dividido en 3 me da 3, y si a 3 lo divido en 3, es 1, ¿cierto? Entonces, reflexionemos. La secuencia anterior, el primer término sabemos que corresponde a 81 y podemos identificar que también es descendente porque los números no van en aumento, sino van disminuyendo, ¿cierto? Luego la diferencia entre los dos términos no es siempre la misma. Entonces podemos concluir que no es una sustracción. A pesar de que está descendente, sabemos que no es la misma constancia, entonces nos damos cuenta que es una división. Entonces la actividad 6 determina el patrón de la siguiente secuencia. Bueno, aquí lo debes descubrir. Recuerda ver las diferencias en cada término como pista para poder encontrar cada patrón. Continuamos con patrones numéricos de multiplicación y división. Caso 3. Determinar el término de la siguiente secuencia dada. Entonces aquí vemos que empieza una secuencia con el término 1. Y este 1 la multiplican por 5, que va a ser nuestro patrón. Y si al 5, con el patrón 5, lo multiplico, me da 25. Y continuamos multiplicando 25 en 5 y me da una incógnita. Entonces, sabemos que esta secuencia se puede determinar el término que continúa observando el patrón que me indica que es por 5 cada vez el término que continúa. Entonces, ¿cuál sería nuestro término que falta? Deberíamos multiplicar el 25 por 5 y en este caso nos da 125. Entonces, en la actividad 7
Debes escribir dentro del recuadro en blanco el término que falta a cada secuencia. Recuerda, fíjate bien las diferencias que hay en cada término para descubrir el patrón. Vamos con patrones numéricos de multiplicación y división. Ahora el caso 4. Determinar el término faltante de una secuencia dada. Entonces vemos que aquí la secuencia comienza con el término 120. Continúa con el 60, hay una incógnita y termina con el 15. Entonces reflexionemos. En la secuencia anterior podemos identificar que la secuencia es descendente, porque va bajando, ¿no es cierto?, los números o disminuyendo, no subiendo, ¿cierto? También podemos identificar que corresponde al 120 el primer término. Y podemos identificar que el siguiente número que viene del 120 es la mitad del anterior. 60 es la mitad de 120. Entonces, ¿qué podemos concluir? Que si 120, la mitad es 60, el que continúa debería ser dividido en 2 o la mitad, ¿cierto? Y en este caso, la mitad de 60 sería 30. Y para saber también que es comprobar que estamos en lo correcto, la mitad de 30 es 15 y 15 es el último término. Entonces en la actividad 8 tú vas a practicar. Se te van a presentar las distintas situaciones en cuanto a patrones numéricos de multiplicación y división. Debes identificar cada caso y completar según corresponda. Si has terminado tu actividad es porque has dominado el nivel. Recuerda que tú puedes consultar todas tus dudas por la plataforma Red College. Nos vemos hasta una próxima videoclase.